Es decir, que usted está hoy aquí porque Dios quiere hablar a su vida hoy, porque Él lo está buscando, porque Él está queriendo que usted lo conozca. Así que, hermanos, les voy a invitar a que hagamos una oración, nos pongamos en las manos de Dios para recibir su palabra. Amén. Señor, estamos delante de ti, Padre, para meditar. Hemos cantado, Señor, hemos adorado, hemos ofrendado, hemos dicho, Señor, nuestra gratitud. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, háblanos, por favor, abre nuestros corazones para recibirla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Hermanos, seguimos con nuestra serie. Estamos en una serie de predicaciones que se llama ¿En qué creemos? Lo que creemos y lo que defendemos. Hoy, hermanos, vamos a tocar un tema importante que se llama el Día del Señor. El Día del Señor, pero como título yo puse allí: amar a Dios requiere tiempo. Amar a Dios requiere tiempo. ¿Alguien de aquí tiene hijos? Levante la mano. ¿Quién tiene hijos? La mayoría. Muy bien. Aunque nosotros los hijos seguramente también hemos hecho esto, pero imagínense, hermanos, que su hijo, ¿usted se acuerda de la fecha de cumpleaños de su hijo? ¿Sí? Imagínense que va a llegar la fecha de cumpleaños de su hijo pronto y usted le pregunta: ¿qué quieres de regalo, hijo? ¿Qué quieres de regalo? Y su hijo le responde: mami, papi, yo lo que quiero de regalo es que tú estés conmigo, que tú el día de mi cumpleaños te la pases conmigo. Y el papá, imagínense que dice: bueno, yo voy a cumplir ese regalo, ese regalo que tú quieres, yo te lo voy a dar, voy a estar contigo. Y el papá le promete al hijo: mira, vamos a ir en la mañana, vamos a desayunar. ¿Qué te gustaría desayunar ese día de tu cumpleaños? Ay, pues me gustaría que desayunáramos waffles con tocino, ¿verdad? Me gustaría que me dieras un juguito y un dulce. Me gustan los dulces. Bueno, usted le dice a su hijo: sí, yo te voy a preparar ese desayuno. Y fíjate que después de desayunar te voy a llevar al parque y te voy a comprar una bici, te la voy a arreglar. Si es que seguramente, ¿verdad?, que por ahí las bicis están ponchadas todo el tiempo. Y te la voy a arreglar y vamos a ir al parque a jugar con tu bici. ¡Wow! El niño, ¿cómo estará? ¡Qué increíble! Y luego de ahí vamos a ir a comer a un restaurante que te gusta. ¿A dónde? Una pizza. Sí. Los más grandotes quieren un buffet. ¿Verdad que sí? Ándale. Sí, los más grandotes. Bueno, el niño está increíble, ¿verdad? Qué bueno. Y después, en la tarde, voy a organizarte una fiesta. Invita a tus amigos. ¿Quieres invitarlos? Sí. Y vamos a tener una fiesta en la tarde en la casa. Ahí invita a tus amigos y van a llegar. Pero el niño está muy emocionado, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, que para su cumpleaños falta 1 mes y medio exactamente desde que el hijo te dice eso. Y el papá, imagínense que tiene trabajo, va a su trabajo y de repente le dicen: oye, tienes que venir casi diario a partir de aquí porque la demanda del trabajo está muy intensa y quieren que saquemos la producción pronto. De hecho, si vienes, te vamos a ayudar, te vamos a dar un bono. Incluso puede que te subamos de puesto porque ya tú eres un buen trabajador, te vamos a subir, pero necesitamos que tú vengas. Y la piensa el papá, ¿verdad? Pero resulta que va pasando el tiempo, van pasando los días y llega el tiempo, cada vez está acercando más el tiempo y le preguntan: entonces, ¿vienes a trabajar o no vienes ese día, el día del cumpleaños de su hijo? Y él resulta que por tanto trabajo, por tanto ajetreo de la vida, se le olvida el cumpleaños de su hijo, hermanos. Y él dice: sí, voy a ir a trabajar. Una noche antes su esposa le recuerda y le dice: ¿te acuerdas
que tu hijo quería un regalo, que estuvieras con él, y él, como un balde de agua fría, ¿qué se siente, papás? ¿Qué se siente? Pues le va a tener que fallar a su hijo. Y empieza a pensar, es que lo hago por él, ¿verdad? Yo voy a trabajar por él porque yo quiero darle todo lo que se merece. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, ¿verdad? Resulta que no fue. Hermanos, amar a Dios requiere tiempo. Amar a la gente, a tus hijos, a tu familia, ¿requiere tiempo? Sí. Amén. Hoy vamos a hablar sobre esto, hermanos, y precisamente sobre el día del Señor. Dios estableció un día para Él. Un día para Él. Dice la palabra de Dios en Éxodo 28, que leímos hace rato. Dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos, Dios está diciéndonos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, pero hoy yo les quiero compartir 3 verdades acerca de el día del Señor. Vamos a ver hoy, hermanos, por qué nos reunimos en domingo y por qué no nos reunimos en sábado. Vamos a ver hoy por qué Dios quiere un día especial para Él, de usted y de mí. Así que, ¿están listos? Amén. Lo primero que yo quiero dejar en su corazón hoy, hermanos, es lo siguiente: ¿cómo amo a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo amo a Dios? Dice el título: amar a Dios requiere tiempo. Hermanos, Dios establece un día para Él. Establece un día para Él. Es lo que hoy quiero dejarle en su corazón. Dios, de todos los días de la semana, estableció que un día sea para Él. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Busquen en sus Biblias, hermanos, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Dice la palabra de Dios. Hermanos, Génesis nos relata que cuando Dios crea el universo, Dios crea este mundo, las plantas, los árboles, los animales, al hombre. Hemos visto en la clase de escuela dominical cómo fue, pero hemos visto en la Biblia, hermanos, que Dios se va por días. Y dice: el día 1 Dios creó la luz. El día 2 Dios separó las aguas del cielo y se descubrió el cielo. El día 3 Dios produjo que la tierra se separara y los mares se fueran, ¿verdad? Dios va así: día 1, día 2, día 3. En el día 6 Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Pero el día 7 dice la palabra de Dios que Él decide descansar de toda la obra que Él hizo. Y lo que leímos aquí dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice aquí: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Génesis nos relata qué hizo Dios en los demás días, hermanos, pero Dios termina diciendo: y Dios creó, y fue la tarde y la mañana, el día 1. Y vio Dios que todo lo que había hecho ese día era bueno. El único día que Dios dice que lo santificó fue el día séptimo, el día que Dios quería que el hombre también descansara de su trabajo para dedicarlo al Señor. Hermanos, Dios estableció un día para Él y apartó un día y lo santificó.
¿Qué es santificó? ¿A qué les suena santificó? Santificar, hermanos, es de todo lo que está aquí, yo voy a apartar un poco, un grupo, un tramo. De hecho, cuando uno diezma, está su dinero completo y luego lo cuenta y luego que dice, voy a dar mi diezmo, la 10ª parte de todo, lo voy a apartar para dárselo al Señor. Dios ha dado ¿cuántos días a la semana al hombre? 7. Nuestra vida se desarrolla en 7 días, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en inglés. Hermanos, son 7 días que Dios ha dado al hombre. No nos dio 9, no nos dio 7, no nos dio, 15, 8, 20, nos dio 7 y luego vuelven esos 7 y luego vuelven esos 7 y así 7, 7, 7, ¿verdad? Hermanos, Dios establece que su obra Él la hizo en 6 días. La creación, el universo, la tierra, el planeta, los animales, los árboles, al hombre, lo hizo en 6 días. Y el día 7 Él decide santificarlo, es decir, no voy a hacer obra hoy. Hoy yo no voy a trabajar, voy a descansar de todo lo que hice, ya lo terminé. Este día lo que hace Dios es descansar y contemplar lo que hizo. Hermanos, esto es lo mismo que tiene que hacer el hombre. El hombre tiene 7 días y 6 días Dios nos da la oportunidad de vivirlos en el trabajo, en la familia, en la escuela, en donde usted se desenvuelve y lo que usted haga. Pero el otro día, un día, hermanos, Dios lo eligió exclusivamente para Él. Eso significa santificar. De todos los 7 días de la semana, Dios apartó uno. Y lo apartó para que el hombre, hermanos, escuchen bien, el hombre llegue un momento en donde se olvide de su trabajo, de su quehacer, de su tanto trabajo que tiene, se olvide de eso y se enfoque solamente en su Creador, en su Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es enfocarme en mi Creador, en mi Dios? Pues dejar de preocuparme por todo lo que tengo que hacer para dedicar un día a Dios. Hermanos, es importante que todos amemos a Dios todos los días. Todos los días hay que buscar a Dios, pero Dios estableció un día exclusivamente para Él. Así como el niño, todos los días usted tiene que cuidar a su hijo, todos los días le tiene que dar alimento, todos los días lo tiene que amar, sí. Pero el día de su cumpleaños es especial, ¿verdad que sí? Hermanos, lo mismo con el Señor. El Señor nos permite hacer toda nuestra obra en 6 días. Y en un día, ¿verdad? En el día, ahorita lo tomamos como el domingo, ¿verdad? Lo dedicamos al Señor. Ahorita vamos a ir ahí, pero el principio es, hermanos, desde la creación, Dios permite al hombre hacer su obra en 6 días y en un día Él debe de apartarse de todo eso que hace para enfocarse en Dios. Hermanos, Dios le dio trabajo al hombre desde el Edén y le dijo que hiciera ciertas actividades, pero santificó un día exclusivamente para el Señor. Amén. Hermanos, Dios apartó un día para Él. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y lo hace porque Él primero lo hizo, ¿verdad? Él hizo la tierra en 6 y un día lo apartó, descansó. El hombre tiene que seguir ese patrón. Hermanos, es interesante porque usted se cansa. Hoy se siente cansado, dígame la verdad. ¿Sí? ¿Se siente con sueño, desvelado, con hambre? ¿No? Está al millón. Al 1000. Ok. Hermanos, la verdad es que el hombre se cansa.
Llega un momento donde sus fuerzas se terminan. ¿Es importante el descanso o no? ¿Para quién? Para mí, diga. Hermanos, miren, vamos a Éxodo 28. Éxodo 28. Vamos a ver, hermanos, que Dios apartó un día para él porque descansó de la obra de crear la tierra. Descansó, lo santificó para él. Un día de toda la semana lo santificó para él. Y en Éxodo 28 encontramos, hermanos, no solamente que Dios lo santificó para él, sino que Dios lo establece en su ley moral, en su ley. O sea, hace que si está en la ley, es un mandato, ¿verdad? Si está en la ley, es un mandato. Si no obedece la ley, hace 8 días decíamos, ¿verdad? Tacleada a la cárcel. Miren lo que dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dele el siguiente, hermano. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y empieza a decir: ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, hace que Dios le dice a su pueblo: 6 días trabajarás, pero un día descansarás de toda tu obra, ¿verdad? Ese es un mandato directo del Señor, hermanos. Entonces Dios señala un día específico de reposo, ¿verdad? Y de adoración, hermanos. En el huerto, en Génesis, Dios señala el día de reposo porque Él terminó de crear todo. Pero aquí en este pasaje de Éxodo, Dios ratifica a los israelitas que guarden ese día, que obedezcan ese día, ¿verdad? Y miren lo que dice Deuteronomio 5, a partir del 12. ¿Por qué Dios quería que el hombre guardara el día de reposo? Aquí viene la respuesta. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 5 del 12. Guardarás el día de reposo, otra vez se repite, miren, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo a Jehová tu Dios. O sea que voy a reposar para Dios. Como cuando tu hijo te dice: quiero que el día de mi cumpleaños estés conmigo. Bueno, voy a encargarme de hacer todas mis actividades para que el día de su cumpleaños yo esté con él, ¿verdad? El día de reposo es para Dios, amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva. Y es lo mismo, pero miren lo que dice el 15, hermanos. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué Dios les mandó que guarden ese día? Para que ellos, hermanos, se acuerden del día que Dios los sacó de la tierra de Egipto, del día que Dios los liberó de la esclavitud, del día que Dios los ayudó y los libertó. En otras palabras, que se acuerden del día que fueron liberados de la esclavitud, que fueron redimidos, una palabra que usa la Biblia. Redimidos fueron liberados de su esclavitud por un precio, ¿sí? Entonces dice aquí la palabra que se acordarán del día de reposo y lo guardarán para Jehová. ¿Para qué? Para que el pueblo se acuerde cuando Dios me rescató de Egipto. Amén. Entonces vemos, hermanos, que desde la creación Dios dice: bueno, vas a dejar toda tu obra y un día vas a descansar. En la ley Dios dice: ese día que descanses va a ser para que lo sacrifiques, lo santifiques para Jehová. Ese es: descansarás para Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se acuerde el pueblo que un día los rescató de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Amén.
¿Cómo van? ¿Vamos bien? Hermanos, ellos iban a recordar la creación, que Dios es el creador del universo y lo hizo en 6 días y el día séptimo reposó. Y también ahora iban a recordar el día de reposo, la redención. Ay, Dios me salvó. Antes era esclavo, pero ahora Dios me libertó. Eso es lo que ellos iban a acordar. Hay una conexión entre la creación y la redención, hermanos. Pero ahora, miren bien, aquí vamos hacia los cristianos, nosotros, esta época, la iglesia. Los cristianos, hermanos, del nuevo pacto conmemoran, escuchen bien, una nueva creación y una nueva redención. Una nueva creación y una nueva redención. El pueblo de Israel conmemoraba la creación y conmemoraba la redención. ¿Cuál redención? Cuando Dios los rescató de Egipto. Pero usted y yo, hermanos, nos tenemos que programar en nuestras mentes que 6 días vamos a trabajar y un día lo vamos a santificar. Acuérdense, santificar es apartar para Dios. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que ellos. Vamos a recordar que somos una nueva creación, ¿verdad? Y somos una nueva redención. Pero ahora nosotros no fuimos liberados de Egipto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien de aquí vivió en Egipto y Dios lo liberó? A lo mejor sí. Nosotros fuimos liberados, hermanos, los cristianos, del pecado, de la muerte eterna. Dios nos liberó de ahí. Entonces los cristianos recordamos en el nuevo pacto, se recuerda lo mismo, la nueva creación, porque acuérdense que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Somos regenerados, somos Dios. Cuando creímos en Cristo Jesús nos da una vida nueva, nos resucita, nos vuelve a la vida, ¿verdad? Eso solo lo hace Jesús. Recordamos que Jesús nos hizo nuevas criaturas y recordamos que Jesús nos liberó de el pecado, de la esclavitud, de la muerte eterna. Amén. Bueno, primera cosa que quiero dejar en su corazón, hermanos, es que Dios establece un día para Él. No hay pierde, ¿verdad? No hay pierde, ¿verdad? 7 días, 6 días son para ti. Trabaja en lo que tú quieras, haz lo que quieras, ¿verdad? Es que, Señor, yo tengo que doblar turno, pues dobla turno. Yo tengo que ir tiempo extra, pues ve tiempo extra. Es que yo tengo que ir al mandado, ir allá y ir a la cita, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Hazlo, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Yo te di 6 días para que hagas eso. Son 6 días tuyos, ¿verdad? Pero, dice el Señor, pero un día apártalo para que estés conmigo, para que descanses de esa obra que tienes, del trabajo que tienes, de la empresa que tienes, del jefe que tienes, de lo que te estresa por allá, ¿verdad? Olvídate, reposa de eso y dedícalo a mí. Concéntrate en mí, ¿verdad? Así estamos, eso es lo que dice la palabra. Dios establece un día para Él. Y un día ¿es mucho o poco? Pues comparado con los otros 6, ¿verdad? Hermanos, Dios sí quiere estar contigo toda la semana, pero Él te dice, aparta un día. ¿Para qué? Para que descanses y para que me busques ese día. Para que descanses de toda tu obra que has hecho y para que me busques. Dios lo santificó, lo apartó y lo mandó. Amén. ¿Seguros? Este día es para el Señor y de descanso. Pero es que tú no sabes que yo tengo muchas cosas que hacer. El Señor lo sabe, por eso te dio 6 días completitos, ¿verdad? Completitos. Amén. Número 2, hermanos, número 2. Seguramente alguien se va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí?
¿por qué nos reunimos en domingo y no en sábado? Y seguramente a algunos les van a decir, es que necesitamos que sea el sábado, es que necesitamos que sea este día. Y hay debates, ¿verdad? Pero hoy lo segundo, hermano, dele, por favor, que quiero dejar en su corazón, es cómo cambió, cómo es que fue el cambio de sábado a domingo. ¿Cómo es que fue ese cambio? Porque hoy ¿qué día es? ¿Seguros? ¿No se están equivocando? ¿Y por qué no vinieron ayer? Ok, miren, dice, vamos ahí, ¿verdad? Vamos a descubrir cómo fue ese cambio, hermano. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, encontramos indicios bien claros de que el cambio de sábado a domingo fue gradual, o sea que fue poco a poco, pero fue definitivo. O sea que llegó un momento en donde se cambió el día, fue poco a poco, porque antes era el día séptimo. ¿Y qué día es el día séptimo? Sábado. De hecho, el Shabbat, eso significa, ¿verdad? El sábado, el día de reposo. Antes era el día séptimo. Los israelitas, de hecho, guardaban el día séptimo. Pero hoy, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue ese cambio. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que el cambio fue poco a poco, pero llegó un momento donde se cambió de día. Y vamos a ver por qué. Lo primero, hermanos, que vemos en la palabra de Dios, más bien que no vemos, es que en el Nuevo Testamento, hermanos, los apóstoles, la iglesia del Señor, no mencionan nada del día sábado. No se menciona en ninguna parte de la Biblia que los apóstoles hayan dicho, se les haya salido, ¿verdad? Hayan hablado sobre el día sábado como el día donde se deben de reunir. Y ni siquiera vemos que haya una orden o un mandato, o que los apóstoles, por ejemplo, Pablo, Pedro, todos ellos le digan a la iglesia, reúnanse los sábados. No vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento ese comentario ni ese mandato. No lo vemos. Hay un silencio respecto a esto, ¿verdad? Y esto, hermanos, esto es porque seguramente Dios tiene un propósito, ¿verdad? No se menciona esto y no se le ordena a la iglesia que se guarde el día sábado. En Hechos encontramos que Pablo iba a las sinagogas los días sábados. ¿Por qué? Porque en las sinagogas se reunían los judíos los días sábados y Pablo iba los días sábados a predicar, pero nunca se ve que Pablo diga, necesitan ustedes guardar el día sábado. Bueno, entonces vamos a ver, hermanos, lo que sí encontramos es un énfasis en Jesucristo, en Jesús y en los apóstoles y en la iglesia sobre guardar el día domingo, el primer día de la semana, hermanos. Y lo primero es que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Y vamos a la palabra, busquen Mateo 28:1. Hermanos, si sienten que yo voy muy rápido, voy muy lento o ya me tardé, dígame, porque hoy no está mi señora esposa, ¿verdad? La que me ayuda. Pero ustedes pueden decirme. Les manda saludos mi esposa, eso dicen todos los predicadores, ¿verdad? Cuando no va su esposa, les manda saludos mi esposa. ¿Quién sabe si sí? Pero les manda saludos. Es que eso dicen siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Mateo 28:1, hermanos. Mateo 28:1. Miren lo que dice la palabra. Pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hermanos, como que los evangelios quieren resaltar que Jesucristo resucitó
el domingo el primer día de la semana. De hecho, han escuchado las frases, y perdón si alguien lo ha dicho, ¿verdad? Pero es un pleonasmo, por ejemplo, súbete para arriba, ¿verdad? Pues si te subes, pues lógicamente que vas a ir hacia arriba, ¿verdad? O bájate para abajo. Pues sí, si te bajas, te vas a ir para abajo, ¿verdad? Se repite. Y aquí hace lo mismo la Biblia. Miren, pasado el primer día de reposo, o sea, dice, hagan de cuenta que dice, pasado el día sábado, ya sabemos que después del día sábado sigue el domingo. Entonces, ya lo dijo una vez. Bueno, ya pasó el día sábado. Al amanecer del primer día de la semana, como que lo vuelve a decir. Bueno, pasado el día de reposo, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Es como si dijera, oigan, después del sábado viene el domingo. Y acuérdense que después del sábado viene el domingo. Y acuérdate que después del sábado viene el domingo. O sea, ya lo dijo. Pero como que los evangelios quieren decirlo para que usted lo entienda, ¿verdad? ¿Cuándo resucitó Cristo? El primer día de la semana, en domingo. Vamos a Marcos 16:1. Marcos 16:1. Gracias, hermano, por ponerlos ahí. Marcos 16:1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es otro evangelio. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. O sea, hace que iban a ir a visitar la tumba del Señor y se dieron cuenta que ya había resucitado Jesucristo, ¿verdad? Lo iban a ir a poner aromas para que no saliera el olor de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue? Cuando pasó el día de reposo, hermanos. No vamos a leerlos todos, pero Lucas 24:1 y Juan 20:1 dicen lo mismo, que el Señor no se levantó el sábado, el Señor no resucitó el domingo, no lo hizo el lunes, sino lo hizo el domingo, el primer día de la semana, porque selló, hermanos, toda la obra de redención, toda la obra de la nueva creación. A partir de la resurrección de Cristo empieza una nueva era y empieza una nueva creación y empieza una nueva redención, porque ahora todos los que pongan su fe en Jesucristo serán salvos, serán perdonados. ¿Y por qué sucede eso? Porque Jesucristo resucitó. ¿Cuándo resucitó? El día domingo, el primer día de la semana, hermanos. Pero no solo eso. ¿Sabían ustedes que Jesús, después de que resucitó, se aparecía a la gente, a los discípulos? Y Jesús, hermanos, escogió específicamente el día domingo para aparecerse a sus discípulos. Miren lo que dice Juan 20:19. Juan 20:19. Miren lo que dice la palabra. Juan 20:19. Búsquelo. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué mismo día? El primero de la semana. ¿Cuál era el primero de la semana? Domingo. Estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, ¿vino quién? Jesús. Y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Resucitó. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Cuándo se apareció Jesús resucitado a sus discípulos? El primer día de la semana, el día domingo. El domingo. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? El primer día de la semana, pues es el domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. Hermanos, miren, es interesante aquí, entre paréntesis, dicen que estaban los discípulos reunidos,
el día domingo, estaban ahí reunidos, ¿verdad? Y de repente estaban cerradas las puertas porque tenían miedo de que si ya mataron a Jesús, probablemente me toca a mí, ¿verdad? Si ya mataron a mi maestro, pues sigues tú, Pedro. Ay, híjole. Estaban encerrados, hermanos, tenían miedo, las puertas y las ventanas estaban cerradas, pero ellos estaban allí reunidos. ¿Qué estaban haciendo? La Biblia dice que estaban orando, adorando, estaban ahí reunidos y de repente se aparece Jesús y lo ponen en medio, o Él se pone en medio y todos lo voltean a ver en medio. ¿Y qué dice Jesús? Paz a vosotros. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí, ¿qué? ¿En qué? En medio de ustedes. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, estaba en medio de ellos. Lo pusieron ahí en medio, ¿verdad? Y les dice paz a vosotros. Hermanos, Jesús se aparece el día domingo, pero ¿se acuerdan que faltaba un discípulo allí en esa reunión? ¿Quién sabe a dónde había ido? Faltaba uno. Y cuando llega, dicen, ¿a poco que llegó Jesús? Y como cuando uno falta a la escuela, ¿verdad? Pasa de todo, regalan dulces, hacen cosas muy divertidas y uno no fue, ¿verdad? Entonces Tomás llega y dice, ¿a poco vino Jesús? Sí. ¿Y se acuerdan qué dice Tomás? Pues ¿saben qué? Yo hasta que no vea ni sus manos, que me las enseñe y que me enseñe su costado, yo no les voy a creer. ¿Y qué creen que pasa? Jesús sabe la incredulidad de Tomás y él va a aparecérsele otra vez cuando ya esté Tomás. Pero Jesús no se espera el día lunes para aparecerse a Tomás, ni el día martes, ni el día miércoles. ¿Cuándo creen que se apareció para que Tomás lo viera? ¿Cuándo creen? Ustedes sí saben. Miren, vamos allí a la palabra de Dios, ahí mismo en Juan, en el versículo 26, Juan 20, 26. ¿Qué dice la palabra? 8 días después estaban sus discípulos dentro. ¿Y quién ahora sí estaba? Ahora sí lo invitaron, ¿verdad que sí? Llegó Jesús estando las puertas cerradas y otra vez, ¿qué hace Jesús? Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, oye Tomás, se dirigió a Tomás, ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes y yo no lo hemos visto resucitado, pero creemos que resucitó. Amén. ¿Cuándo decidió aparecerse a Tomás Jesucristo resucitado? El domingo, 8 días después, el primer día de la semana. El domingo. Como que, hermanos, la Biblia nos está prendiendo la luz, ¿verdad? Ya no fue el sábado, miren, fue el domingo. Hermanos, Jesucristo resucitó el primer día de la semana, apareció a sus apóstoles el primer día de la semana, esperó 8 días para aparecerse a Tomás el próximo domingo. Y también, ¿qué creen? El Espíritu Santo, hermanos, ¿qué creen? Descendió, ¿qué día creen? El domingo, el primer día de la semana. Dice la palabra de Dios en Hechos 1 que el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés. El día del Pentecostés era una fiesta que los judíos tenían y que, hagan de cuenta que empezaba la semana cada 7 semanas, durante 7 veces esas 7 semanas empezaba la fiesta del Pentecostés. O sea, hace que los que saben, ¿verdad? Y le calculan más o menos, se dieron cuenta, hermanos, y de hecho siempre el día del Pentecostés caía el día domingo. Siempre, porque era después del día de reposo, el día sábado. Siempre el Pentecostés caía en domingo. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia el día domingo. Y allí, hermanos, se inauguró la era
de la iglesia. Dice la palabra de Dios que a partir de ahí los discípulos predicaban el evangelio y toda la gente venía al arrepentimiento y creían en Cristo Jesús. Eso sucedió desde el domingo, hermanos. Y después de ahí, hermanos, no solo el Espíritu Santo llegó el día domingo, el primer día de la semana, hermanos, sino que después los discípulos se empezaron a reunir los domingos. Dice la Biblia que la iglesia de Jerusalén empezó a reunirse todos los días. ¿Sabían eso? Dice la palabra de Dios que perseveraban unánimes todos los días en el templo, o sea que se reunían todos los días. Pero llegó un momento donde la iglesia de Jerusalén se empezó a reunir cada domingo. Cada domingo y cada domingo. A partir de ahí, hermanos, la iglesia de Cristo, desde que Jesucristo resucitó hasta hoy, la iglesia de Cristo optó por guardar el domingo. ¿Por qué? Porque gracias a que Jesús resucitó en domingo, usted y yo podemos tener perdón de pecados, salvación, una vida nueva, el cielo, ¿verdad? Somos una nueva creación. ¿A partir de quién? A partir de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se va viendo que hay un cambio. Sábado a domingo. De hecho, los primeros cristianos se dieron cuenta que pues ya no era necesario guardar el día sábado, sino guardar el domingo, porque ellos vieron que eran la nueva creación y recordaban la redención de Cristo. Y hermanos, de hecho, nos reunimos aquí los domingos para alabar a Dios, ¿verdad? Para bendecir a Dios, pero también, hermanos, para recordar que Cristo nos amó, entregó su vida, murió, resucitó y nos salva de nuestros pecados. Y a Él le cantamos y a Él lo exaltamos, porque recordamos que un día nos salvó. Porque usted es bueno, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todos nos descarriamos como ovejas, pero Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros y murió en la cruz y resucitó un día domingo y hoy está ofreciendo la vida eterna. Así que, hermanos, nos reunimos en domingo porque toda nuestra vida cristiana se basa en la obra de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, resucitó. ¿Usted lo cree? Venció a la muerte, ¿lo cree? ¿Y qué está haciendo hoy Cristo? Dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios y también, hermanos, Él está dando vida a los que creen en Él. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la resurrección y es la vida. El que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Él dijo: si tú crees en mí, y dice la palabra que Él dijo: el que bebiere de mí, comiere de mí, ¿verdad? Significa que crean en mí. Dice la palabra de Dios que Él les dará una nueva vida, una vida eterna. Y cantábamos hace rato, ¿verdad? Dice la palabra que de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Cristo, hermanos, está aquí en nuestro corazón, en nuestra vida. Y nos reunimos los días domingos para reconocer eso. Para reconocer a Cristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que sin Él, hermanos, no pudiéramos estar cerca de Dios, que sin Él, hermanos, estuviéramos muertos, dice la palabra, en nuestro pecado, ¿verdad? En nuestros delitos, y quién sabe dónde anduviéramos, pero Él se dignó en verlo a usted y traerlo, invitarlo, darle la vida eterna, el perdón de su pecado. Por eso estamos aquí, amén, para adorar eso, bendecir eso, amén. Hermanos, cada domingo que usted venga, yo lo invito a que venga pensando en dos cosas: en que Cristo resucitó, en que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, que sin Él estuviéramos perdidos,
Y gracias a Él, que dice la palabra que nos fue a buscar, nosotros podemos estar con Dios, tener paz para con Dios. El título de este mensaje se llama Amar a Dios requiere tiempo. Hermanos, y lo invito a que usted guarde un día, el domingo, guárdelo, apártelo. Ya se está acercando la venida del Señor, y sí es cierto, hermanos. Y Él va a venir por su iglesia, así que es tiempo. Dice la palabra de Dios que lo busquemos mientras Él puede ser hallado, porque va a llegar un momento donde alguien va a decir, yo quiero estar con Dios, pero ya no se va a poder. Así que, hermanos, este es el tiempo. Amén. Gracias al Señor. Hermanos, usted, yo lo invito a que cada día de la semana usted piense en planificar su vida para estar reunida el día domingo para alabar a Dios. Que no les pase como el papá. Hermanos, dice la palabra. Amén. Amén. Miren, dice la palabra, acuérdate del día de reposo. Hermanos, para acordarnos de que viene el cumpleaños de tu hijo, usted tiene que planificar, ver el calendario, ver su agenda, comparar. ¿Voy a estar? ¿Voy a poder? Si no voy a poder porque mi agenda está llena, yo me voy a programar para hacer todo lo demás para que ese día yo esté con Él. Es lo mismo con el Señor. Hermanos, Dios nos ha dado 6 días para trabajar y hacer toda nuestra obra, pero Él, acuérdense, apartó un día para Él. Así que yo los invito a que vivan su vida, sus días, pensando, dice la palabra, acuérdense. Ese acordarse, hermanos, tiene que ver con planificar. Planeen su vida, organicen su vida para que llegue el día y usted esté listo para alabar a Dios, para buscar a Dios, para encontrarse con Dios. Amén. Hermanos, no debemos de vivir la vida tratando de encontrar un tiempo. Ay, pues a ver cuándo puedo. Y voy a terminar con esto, hermanos. Ustedes saben que tienen amigos seguramente y sus amigos les dicen, oye, pues hay que vernos. ¿Cuándo nos vemos? Ah, pues fíjate que yo no puedo ni este. Híjole, ¿y tú? Yo no puedo yo puedo el martes. Ay, yo no puedo el martes. Yo puedo el domingo. Yo no puedo el domingo. Y así están, ¿verdad? Pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años y nunca se vieron. ¿Por qué? Porque no organizaron su tiempo y dijeron, nos vemos tal día, a tal hora, en tal lugar. ¿Verdad que no? Y yo voy a tener que organizar mi vida para llegar ahí con mis amigos, ¿verdad? Hermanos, es lo mismo con el Señor, ¿verdad? El Señor apartó un día para Él. Y el Señor sí dice, pues hay que vernos, hay que reunirnos. Y a veces sí les decimos, ay Señor, es que, pues fíjate que esto, fíjate que el otro. Pero hermanos, los invito a acordarse de este día. Planificarlo en sus agendas, en sus horarios, porque amar a Dios requiere tiempo. Y Dios nos está pidiendo un día, ¿verdad? Amén. Porque hay 2 caminos, primero con Dios, pero si no con el diablo en el fuego. Así es. Dice la hermana, ¿verdad? Ahorita hay tiempo. Hermanos, esta es la invitación. Y lo último que quiero dejarles en su corazón, hermanos, es que este día es santo. Es exclusivo. Es exclusivo para el Señor, ¿verdad? Para Dios. A veces me preguntan como pastor, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer el día domingo?
pues yo voy a la iglesia y después puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero los pastores no debemos de decirle qué hacer, porque los fariseos empezaron a hacer eso y empezaron a dar carga y más carga y más carga. Pero hermanos, lo que podemos hacer es lo que dice la Biblia, es apártalo para el Señor, es santo. Organízate para estar con Él. Si te quedó tiempo después del culto, ora. Después en tu casa, agradece a Dios. Si te quedó tiempo, hermano, pues descanse. De verdad, descanse. No piense, ay, voy a aprovechar mi tiempo porque ay, me veo mal aquí tirado, ¿verdad? Aquí dormido. Hermanos, dice la palabra de Dios que el día es de reposo para el Señor. Así que si usted dice, yo ya fui a adorar a Dios, escuché su palabra, estuve con Él, me deleité en Él, estuve en la iglesia, ya oré, ya le di gracias a Dios, ya entregué mis cargas, ahora me quedó tiempo, ¿qué hago? Pues dice la palabra, pues repose, descanse, váyasela tranquilo, ¿verdad? Ese día, ya que llegue el lunes, hermanos, ahora sí, sea responsable, vaya donde tenga que ir, pero acuérdese, este día es santo, es apartado, es exclusivo para el Señor. Amén. El día del Señor, hermanos, es el día domingo. Así que yo lo invito a que se organice, porque amar a Dios, la verdad, es que sí requiere tiempo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por todo, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado, Señor, en esta hora. Gracias porque nos reunimos este día, Señor, porque podemos hacerlo, porque tenemos libertad de hacerlo, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, este día. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, todos los que están aquí, que escucharon tu palabra, Señor, ayúdalos en todo, Señor. Bendícelos, guárdalos de todo, Señor. En el nombre, Señor, de Cristo Jesús. Amén.